Bueno, vamos a orar una vez más por la palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, porque hasta aquí tú nos has traído, Señor. Hasta aquí tú has permitido que estemos, Señor. Gracias, Señor, y háblanos, Señor, a través de tu palabra. Que yo sea un instrumento y que mis hermanos sean un instrumento, Señor, para aquellas personas que vayan a alcanzar en su vida diaria, Señor, donde ellos vayan, Señor, donde nosotros vayamos, que seamos un instrumento, Señor, y que compartamos tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. También te pido que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar, Señor, quita toda distracción, todo aquello, Señor, que pueda estar estorbando, lo reprendemos en tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, el tema de hoy no va a haber presentación, porque la verdad le comentaba a mi hermano Sergio y a mi hermano Raúl, que la verdad esa semana para nosotros estuvo como que de locos, ¿verdad? El carro se nos descompuso, uno de los carros, el de mi esposa, y varias situaciones. Gracias a Dios, bendito Dios, llovió, pero nosotros nos quedamos sin luz. Entonces fue un show, algo muy estresante, muy distractor, pero como una vez mi esposa me dijo hace mucho, no sé si se recuerda ella, que cuando Dios va a obrar o Dios va a hacer algo, siempre pasan esas situaciones, ¿verdad? Entonces, no hubo presentación, lo digo porque no tuve oportunidad de hacer presentación, no tenía pila la computadora, y yo titulé este tema el día de hoy, ¿en qué lugar está Dios en tu vida? Pero antes de entrar a esa pregunta, ¿en qué lugar está Dios en tu vida? Hay que hacernos otras preguntas. ¿Creemos en Dios? Todos me van a contestar que sí, espero. Dos, ¿le creemos a Dios? ¿Por qué hago estas dos preguntas antes de entrar a la tercera? Porque es muy importante el creer en Dios y después en creerle, porque si yo hago una encuesta, creo que esto ya lo había comentado alguna vez, yo hago una encuesta y voy y salgo a la calle, el 99.99 de las personas va a decir, va a decir que creen en Dios. Vamos a poner el 90 y tantos, creen en Dios. La siguiente pregunta es, ok, ¿cree en Dios? ¿Le cree a Dios? Es muy importante eso, porque no solamente basta con creerle a Dios, en creer en Dios, es creerle. Porque es muy fácil decir, no, yo creo en Dios, pero pasa una situación y ese porcentaje se disminuye a no sé, vamos a hacer algo ficticio, un 50%, que a lo mejor me estoy yendo muy generoso. Muchos tendemos a empezar a reprocharle a Dios cuando pasa una situación, y eso yo creo que no es creerle en Dios, es confiar en Dios. Cuando pasa una situación y creerle a Dios es confiar en que esa situación, Él está actuando en esa situación. Entonces, ya cuando pasamos esas dos preguntas de creer en Dios y creerle a Dios, ahora yo te hago la tercera pregunta, que es el tema: ¿en qué lugar está Dios en tu vida? Porque tú puedes le puedes creerle a Él, pero ¿qué pasa si yo te hago esta pregunta? ¿En qué lugar está Dios en tu vida? ¿Se recuerdan los leprosos? Todos lo vieron, creyeron en Jesús, le creyeron en ese momento porque lo sanó, ¿o no? Pero ¿en qué lugar de esos 9 que se fueron estaba Dios? Bueno, Jesús. O sea, ¿cuántos quisieron caminar con Él? Pues nada más uno, porque los otros 9 se fueron, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que voy el día de hoy. ¿En qué lugar está Dios en tu vida? Hay una historia, hace tiempo leí un libro, y dentro ya ven que los libros plasman historias. Hay un misionero que se llama, disculpen mi inglés, no sé inglés, William Millen, creo que así se llama, no sé si se pronuncia así.
Es un misionero escocés, era un misionero escocés allá en el año 1800 y córrele. Él estaba en China. Me imagino que si ahorita es difícil compartir en China, allá en los 1800 pues es más difícil, era más difícil, a lo mejor hasta imposible. Pero decía, esa nota la redactaba el hijo de él, decía: yo nunca vi que a ver si lo voy a decir correcto, que el sol saliera en China sin que mi papá estuviera postrado orando. O sea, todos los días oraba. O sea, no, el misionero decía, no, o sea, el hijo decía: mi papá todos los días ora. O sea, al despertar, me imagino que se despertaba muy temprano, estaba orando. No hubo ni un día en que no oró. Y yo siento que para que nosotros digamos, Dios está en primer lugar en mi vida, tenemos que primero pasar tiempo con Él. ¿Y cómo es pasar tiempo? Orando. Yo lo he platicado, aquí está mi esposa, a ver si no me regaña al rato, pero la verdad, alguna vez lo platiqué y no estaba ella, creo. Mi esposa se levanta y está así. Ya se rió, es así. Y las primeras veces yo, pues, ¿qué trae, verdad? Digo, la verdad, porque yo me levanto más temprano. Y yo cuando salgo está así. Y las primeras veces, oye Norma, y estoy orando todos los días. Ya nada más yo salgo a bañarme y ya me voy, ya sé que ya estoy orando. Es muy importante eso, como este misionero en el caso de Norma también. O sea, en el caso de misionero decían, no había ningún día que no saliera el sol primero sin que él estuviera orando. Entonces, la pregunta es, ¿en qué lugar está Dios en tu vida? Bueno, cuando nos levantamos en la mañana, ¿qué hacemos? Porque la verdad todos a veces somos Marta, andamos apurados en las cosas, que vamos a hacer esto, que bueno, los jóvenes, que la escuela, que la tarea, nada, no es cierto, ¿verdad? Bueno, sí, algunos, ¿verdad? Que la tarea, que no la hice, que era para hoy, estoy en la madrugada haciéndola, me levanto a las 3 de la mañana para estudiar, en el caso de nosotros, bueno, pues al trabajo, vámonos temprano para ganarle al tráfico y andamos tan atareados y eso y lo otro, cuando la verdad somos Marta en vez de ser como el misionero, ¿verdad? Como María, vamos a poner como dice la palabra, pero en el caso que estamos dando el ejemplo como misionero. No somos, o sea, ¿qué estamos haciendo al despertar? Yo hace tiempo, hace como menos de un mes, oramos aquí por sanidad. Yo traía un fuerte dolor de cabeza y era increíble. Bueno, digo, sí es creíble porque lo viví, pero yo me despertaba y voy orando y ya me meto a bañar y ya. Pero después de salirme a bañar, así, como relojito, me empezaba a doler. Porque ya mi maquinita ya empezaba, el ratoncito ya empezaba a ver lo del día. Pero mientras, cuando yo, por ejemplo, que estábamos aquí en la iglesia, cuando estamos en la casa que estoy orando, o cuando estoy ahí en la oficina que estoy leyendo, porque yo leo allá, porque los que tienen niños chiquitos saben que es imposible concentrarte al 100%. No me dolía, pero ya nada más mi maquinita empezaba, me dolía. Ya nada más era como cuestión de que Dios se arreglara ahí. El pastor oró por mí por sanidad, el hermano está de testigo. Aquí que le comentábamos este día al hermano Alfredo, estuvimos hablando, de repente me duele, pero es también por lo mismo de la vida diaria, ¿verdad? También hay que cuidarnos en la alimentación y todo. Pero qué tan importante es orar, y esa oración nos va a llevar a que Dios sea nuestro primer lugar. Y ahorita más adelante voy a decir, bueno hermano, ¿por qué habla de las situaciones y todo? ¿Por qué? Porque todo está relacionado. Porque si nosotros estamos pasando una situación y Dios no es nuestro primer lugar, ¿qué va a pasar? Nos va a hacer pedazos esa situación.
nos va a destrozar espiritualmente, inclusive físicamente. Pero hay enfermedades, hay enfermedades que son, que se necesitan tratar, pero también afecta. Yo me acuerdo cuando nos dio COVID la primera vez, Daniel Ponce, hijo, nos hizo el favor de estar atendiéndonos de la situación, y decía Dani, es que esta enfermedad es física y psicológica, y es cierto. Yo me acuerdo que cuando a mí me dio COVID, yo le apagué la tele, le cambiamos, porque estaba el secretario de salud diciendo, dije, apágala. Y la segunda vez que me dio, sí lo comprobé y se lo compartí al pastor, y él me dijo, era la segunda persona que me dice. En la madrugada, me dio muy, muy leve, pero en la madrugada del segundo día desperté pensando, me empecé a quitar, solito de la nada me empecé a quitar, y empecé a sentir que traía mucha carga en el pecho, y mi esposa se despertó, y yo, ¿qué te pasa? ¿No? Empecé, y ¿sabes qué? No la voy a hacer, no la voy a librar. No, ¿cómo dices? Dijo, no la voy a librar, siento que no la voy a librar, y empecé y me checó la oxigenación, no traía nada, la presión no la traía normal, nada, nos pusimos a orar, nos pusimos a platicar ahí en la madrugada y se me quitó. Entonces ya le comentó al pastor, era un domingo creo, al siguiente hablé con él, no sé, al siguiente domingo que lo vi, hablé con él, y me dijo, es la segunda persona, y sí, pero ¿qué pasa si yo me estanco ahí? Me enfermo más, Entonces es importante tener a Dios en primer lugar. Y uno de los ejemplos, ahorita dábamos un ejemplo humano, ¿verdad? Bueno, Jesús también fue humano, pero un ejemplo de un misionero, damos ejemplo, pero el ejemplo más claro que tenemos en la palabra, de que tenemos que orar y buscar una relación con Dios, porque esa relación nos va a llevar a que Dios sea el primer lugar, es Jesús. Y lo vemos en Mateo, no vamos a proyectar ahí en su Biblia, vamos a Mateo 1:35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. O sea, tenemos que, antes de que nuestro ratoncito empiece a pensar lo que vamos a hacer o de las cargas que tenemos, porque todos tenemos situaciones, todos tenemos trabajo, todos tenemos preocupaciones, porque Jesús dijo que en este mundo vas a tener aflicciones, la verdad. Y es la frase que a mí, la palabra que me dice, yo me lo imagino así, tranquilo, yo vencí el mundo, no pasa nada, pero sí van a estar ahí. Pero lo primero que tenemos que hacer es entregar ese día al Señor, orar, buscarlo. Nosotros tenemos una amiga que es psicóloga, Lisa, ella nos platicaba que ella, el tema era en su consultorio, decía, yo cuando voy a ver a una persona, ella trataba por las mujeres, o trata por las mujeres, decía, yo cuando veo a una paciente, lo primero es que oro, me pongo la armadura, porque yo no sé lo que voy a escuchar, entonces necesito protegerme. Entonces nosotros necesitamos protegernos del día, protegernos de esa aflicción, de eso que decía también la palabra que dice Jesús, que cada día tiene su propio afán. Tenemos que protegernos en la mañana y también en los tiempos que tiene cada quien, ¿verdad? Porque a lo mejor dice, bueno, hermano, yo trabajo de noche. Bueno, pues cuando te despiertes, lo primero que hagas es orar, o en tus tiempos de oración es orar. ¿Por qué? Porque esa oración, eso nos va a llevar a que tengamos, que nosotros llegamos a esa pregunta, ¿en qué lugar está Dios en tu vida? En primer lugar. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Le crees a Dios? Sí. ¿En qué lugar está? En el primero, porque lo demás es secundario. Lo demás no importa, porque sé que sabiendo que Él es el primer lugar, lo demás Él lo va a resolver, ¿verdad? Vamos a Lucas 8:23. Fíjense cómo era la confianza que Jesús tenía. Lucas
8:23. Ahora sí me detuve, ¿verdad? Porque lo estoy buscando aquí yo. Dice, todos sabemos lo anterior de esta historia. Dice, pero mientras navega, Lucas 8:23, pero mientras navegaban, él se durmió, está hablando de Jesús. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo una bonanza. A lo que yo quiero recalcar con este versículo, que Jesús confiaba en Dios, en su Padre, que estaba dormido. Creo que hemos hablado, ya el pastor ha hablado y hemos hablado muchas veces y hemos leído que pues bueno, Jesús estaba, que a lo mejor sí sintió, a lo mejor no sé, sí sintió pues, imagínense estarse moviendo la barca y todo, pues obviamente sintió, pero él confiaba, él sabía que él confiaba en su Padre. Bueno, pues él era Dios, él le reprendió y se aplacaron, pero ¿qué ejemplo nos deja? Porque vemos que los discípulos tuvieron miedo, teniéndolo ahí a él, teniéndolo ahí, conociéndole, viéndole, porque por ejemplo nosotros, pues nosotros no vimos a Jesús, creemos por fe. Bienaventurado, ¿verdad? Que dicen que cree, el que no vio y creyó. Imagínense ellos, qué vergüenza, de que no creyeron, pero bueno, Dios tiene un propósito y tuvo un propósito para ellos. Tal propósito es que aquí estamos. Entonces, ¿qué tanta confianza tenía Jesús en su Padre que dormía? Así nosotros. Pero ¿qué pasa? A la primera situación, me duele la cabeza, a la primera situación de enfermedad, digo, hay enfermedades que se necesitan tratar, ¿verdad? Pero es confiar en Dios, sabiendo que Dios va a hacer algo sobre esa situación, cual sea, falta de dinero, cual sea, ese es confiar en Dios, ese es tener a Dios en primer lugar en tu vida. Nos vemos muy serios, como dice el pastor, vienen desvelados por el grito. No, el grito yo me quedé, es que ayer fue un día cero en mi vida, la verdad, pero bueno, hoy estamos a 17, no me acordaba. ¿Cómo organizas tu día? ¿Cómo organizamos nuestro día? Porque aunque por ejemplo hay hermanas que son amas de casa y a lo mejor pues no tienen un horario como los hermanos que trabajan o los hermanos jóvenes que están estudiando, pues todos tenemos un orden, todos organizamos nuestro día, la hora de hacer de comer, la hora de ir a comprar las cosas, no sé, pero ¿cómo organizas tu día? ¿En base a qué? Porque también eso es un punto importante para tener a Dios como primer lugar en tu vida. Porque si tú no organizas como debe de ser, pues obviamente Dios no va a estar en primer lugar. Tenemos que organizar en base a que Dios sea en primer lugar en ese día. Colosenses 3:23. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué tan importante es esto? Porque la verdad es lo que yo les decía, que muchas veces, la mayoría de las veces, nosotros nos afanamos con las situaciones del día o las situaciones que tenemos en nuestra familia o en nuestro trabajo, en nuestra escuela, y dejamos en segundo lugar a Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra propia fuerza. ¿Y qué pasa? Se van a acabar. Vamos a terminar enojados, estresados, tristes, desilusionados. ¿Y saben qué es lo peor? Que vamos a terminar echándole la culpa a Dios, cuando la verdad nosotros estamos mal desde un principio. ¿Por qué? Porque te levantaste y ¿qué hiciste? Te fuiste a tu trabajo y ¿qué hiciste? ¿Cómo organizaste tu día?
ahí está la respuesta. Yo siempre le he dicho a mi esposa que todo es o sea, no soy un sargento, pero todo es un orden. ¿Por qué? Por ejemplo, en mi caso, no soy una persona muy ordenada, pero trato de hacerlo porque soy una persona que vive muy rápido, o sea, de que todo vámonos y ya. Entonces, para yo llegar a hacer eso, yo necesito orden en mis cosas. Por ejemplo, yo en la mañana, como yo trabajo muy lejos y tengo que manejar, entonces para mí el estar buscando algo, pues es tiempo. Entonces tengo que un día organizar todo lo que es camisa, pantalón, cinto, calcetín. Entonces lo que yo hago es esto, pum, 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 y ya no me baño y ya me cambio. Y ya no perdí tiempo, ya me organicé. Entonces así debe de ser nuestra vida. Esa es mi opinión, organizada. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un orden en eso, ¿qué voy a hacer? Voy a perder tiempo, me voy a frustrar. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejé? Está acá arriba. Y así es nuestra vida, sin tener a Dios en nuestro primer lugar. ¿Por qué? Porque viene una situación, viene una enfermedad, ¿y qué pasa? Estamos todos frustrados. Cuando viene, mi esposa es así, porque yo, ¿qué pasó esto y eso? Y mi esposa, tranquilo. O sea, ok, es cierto. A veces hay situaciones que nos vienen a perturbar, pero ¿saben por qué? Muchas veces a lo mejor unas son consecuencias de nuestros actos, otras son situaciones pues que tenemos que pasar, no sé, solamente Dios sabe cuál es el propósito, pero para eso tenemos que organizarnos, para eso tenemos que poner a Dios en primer lugar, porque si no tenemos a Dios en primer lugar, ¿vamos a creer? Sí, de palabra. Le vamos a creer cuando las cosas estén bien, pero cuando las cosas no estén bien, no le vamos a creer. Y ese es el punto. ¿Por qué? Porque si tú tienes a Dios en primer lugar en tu vida, le vas a creer y vas a creer en Él y le vas a creer. No importa lo que esté pasando. No importa que el calcetín está acá. O sea, no importa. Vas a creer y vas a confiar. O sea, si se fijan, es una cadenita. Crees en Él, le crees, lo tienes en su primer lugar y confías. Que no importa la situación, Él lo va a resolver. Por eso dice Colosenses, y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Porque fíjense lo que dice Jeremías 17:5-6. 17:5-6. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los saqueadores en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. En pocas palabras, si tú confías en tu propia fuerza o confías en otra, confías en personas o en otra cosa y no confías en Dios, estamos fritos. Porque eso se va a acabar, tu fuerza se va a acabar. Ahorita, la verdad, por ejemplo, aquí da Checo y yo, fuerte, cargamos eso, pero cárgalo 50 veces, te vas a cansar, ni 10, o sea, cárgalo y te vas a cansar. Podemos ahorita nosotros, vamos a poner esas sillas acá y las ponemos, sí, a lo mejor 2, 3 veces agarramos las sillas, todos los hombres, y la ponemos, pero a la tercera puesta nos vamos a cansar. Es un ejemplo muy burdo, pero pues es la realidad. Nosotros tenemos fuerzas finitas, se acaban, se terminan. Dios no. Tú confías en una persona, la persona te va a ayudar siempre y cuando no le afecten los intereses de esa persona. Te va a ayudar hasta donde punto. Y de cierta manera no está mal, porque yo te voy a decir una cosa, vamos a poner, oye hermano, ¿me puedes ayudar? Sí, te apoyo, pero si ya afecta a mi familia, pues obviamente va a decir, hermano, vamos a orar, vamos a confiar. O sea, ¿sí me explico? Otras personas te van a decir, no, ya no. Y Dios no te va a decir eso. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? La parábola, perdón, que nos que compartió Jesús, la parábola. ¿Qué pasó?
el papá no lo rechazó. El papá dijo, ven. ¿Cuántos somos papás aquí? Varios, ¿verdad? ¿Cuántas veces, aunque tu hijo haga lo que haga, lo reprendes? Obviamente porque lo amas, pero al final de cuentas lo abrazas. O tiene una situación y lo abrazas. Si yo, ya grande, mi papá me trata de regañar, no, me regaña o me dice, y pues ya digo, no, papá, mira, sí, es así, bueno, pero está al pendiente. Mi papá me dice, no sé por qué, y me dice, loco, desde chiquito, me dice, no, loco, ven, loco. Entonces me dice, oye, ¿hiciste esto y esto? Sí, loco, sí, papá. Ah, ok, perfecto. Pero todavía está al pendiente. Ya mi papá ya está grande. Entonces, a lo que voy, más Dios que nuestro Padre, pues Él nos va a recibir con los brazos abiertos. Tenemos que confiar en Él. Y la verdad, muchas veces confiamos en nuestra fuerza, en nuestra capacidad y en nuestra capacidad económica, y eso está mal, porque eso se acaban. Acuérdense de Job, le llegaron, bombardearon, pum, 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 se acabó. Está fuerte. Tenemos que entender que Dios debe estar en nuestra vida en primer lugar. Lucas 9, 57 al 62. Sí, Lucas 9, 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Al final de cuentas, todas las personas que quisieron seguir, o que Jesús dijo, sígueme, tenían un pretexto. ¿Por qué creen que tenían alguna situación de que quiero ir a despedirme, quiero ir a enterrar a mi familiar? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es como yo les decía, creen en Dios. Ellos creen en Jesús porque lo veían, le creen, pero no lo tienen en primer lugar. Porque ahorita vamos a ver un ejemplo de una persona en la Biblia que sí creía en Dios y lo tenía en primer lugar. Y obviamente Jesús, pero hay otra persona que sí lo creyó. Y así nosotros estamos afanados en nuestra vida, que la verdad no ponemos a Dios en nuestro primer lugar. Porque primero déjame hacer este trabajo, primero, y ahorita leo, ahorita oro, deja primero mejor bañarme para despertarme, porque pues, todas las lagañas y todo, dormido ahí. No, es como es genuino. Yo le digo a mi esposa que, bueno, no sé cómo se llama esa inteligencia, mi esposa me lo dijo, pero no me acuerdo, que por ejemplo, yo veo, por ejemplo, si yo estoy con mi hija y le digo, oye, haz esto, yo veo su manera de sus muecas, su gesticulación, yo la veo y me dice, no lo está haciendo genuinamente, o sea, no lo está haciendo porque le estoy ordenando. No sé si me explico, es un tipo de inteligencia, no me acuerdo cómo se llama, intrapersonal. O sea, y mi hija también lo tiene. O sea, así como que, ¿qué tienes? Te veo que tienes algo. Obviamente es discernimiento, ¿verdad? Pero esa inteligencia interpersonal. Entonces, aquí yo siento que Jesús obviamente Él conocía el corazón de las personas. Por eso es a lo que voy. Él sabía que le iban a responder, déjame ir a enterrar a mi familiar, déjame ir a despedirme. Por eso lo preguntó, porque Él sabía que no iban a irse con Él.
Él sabía que el joven rico no se iba a deshacer de sus bienes. Él lo sabía. Él sabía que esos 9 leprosos se iban a ir y que solamente uno se iba a quedar. Él sabía que esa mujer samaritana iba a ir. Bueno, sabía su historia, qué fuerte, ¿verdad? Sabía su historia, su vida, cómo la llevaba, pero sabía que ella iba a ir a decir, mira, Nazareno me dijo esto. Y sabía que iban a venir. Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe si estamos o no poniéndolo en primer lugar. Pero es un Padre misericordioso. Misericordia que tiene hacia nosotros es infinita. Y esa persona, ese personaje de la palabra que sí acudió al llamado fue Eliseo. Vemos en 1 Reyes 19. A ver si no me equivoqué. Primera de Reyes, ¿dónde está? 19. Partiendo de ahí, de hecho se llama así un título, llamamiento de Eliseo. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. La vez pasada el pastor comentó algo así también de Eliseo. Eliseo lo dejó. Eliseo dejó todo. Eliseo dejó, pues me imagino que era rico porque tenía ahí animales, lo dejó todo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar todo por Jesús? Porque obviamente Eliseo sabía que Elías era un varón de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar todo? Esa es una pregunta muy difícil. Esa es una pregunta que nos debemos hacer nosotros en nuestra intimidad, en nuestro momento, de cuánto estamos dispuestos a hacer, cuánto estamos dispuestos a dejar a nuestra familia. Por ejemplo, los misioneros. Yo la verdad, yo amo a mi hija, a mi hijo, y a veces me pongo así como que me entristezco porque ¿y si esta niña agarra y se va de misiones? ¿Qué voy a hacer? Pues nada. O sea, ¿qué puedo hacer? Pues ella va a tener esa inquietud, ese llamado. Y sí me pongo, porque la vez pasada vi a un pastor, el pastor Ontiveros, que su hija se iba a misiones. Entonces dice yo, ¿qué voy a hacer si mi hija se va? ¿Es mi princesa? ¿Qué voy a hacer? Pues nada. No puedo detenerla. Entonces nosotros tenemos que dejar nuestras cosas y poner en primer lugar a Dios. Y regresemos a Jeremías 17:7, dice 17:8. Jeremías 17:8 en la otra parte. Ya vimos lo malo, ¿verdad? Maldito el hombre que confía en el hombre. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ahí en la colonia donde estamos ahorita, el fraccionamiento puso un árbol en una casa, otro no, un árbol así, uno sí, uno no, y a nosotros nos tocó un árbol. Entonces, pero no sé por qué lo que es la salida de los climas, ya que tira agua, la pusieron hacia la calle, sale un tubito de la banqueta y se va a la calle. Entonces yo un día que estaban ahí acomodando dije yo, ¿por qué no mejora el arbolito? O sea, no creo, no sé si le haga daño, ¿verdad? La verdad yo no soy biólogo.
Dije, no sé, pero bueno, espero que no. Y me estaban ahí haciendo la banqueta y le digo, ¿sabes qué? ¿Me puedes sacar el tubito para que… Y ya, lo rompieron y todo, y ahí alimenta. Entonces, la verdad, el árbol yo lo veo más grande, lo veo más frondoso que los otros. Y ya tiene hierbitas al lado, y ya ahí está haciendo su, no sé, ecosistema, no sé cómo se llama, su cosa ahí, todas las hierbitas. Y qué bueno, ¿por qué? Porque está en una fuente, ¿verdad? Que es el agua que necesita. Entonces así, este ejemplo ahorita que nos da Jeremías, es verdad, o sea, claro que es verdad, ¿verdad? Pero dices, es cierto, si nosotros nos plantamos, si nosotros nos aferramos a la palabra y no importa la situación que va a venir y estamos plantados, creemos, le creemos, lo ponemos en primer lugar, confiamos, pues va a venir cualquier situación y vamos a ser como esa casa que fue construida en la roca. Vamos a estar ahí como ese árbol que está anclado porque está pegado a la fuente. Nosotros tenemos que estar pegados a nuestra fuente, que es Dios. Tenemos que estar pegados a nuestra fuente. No confiar en el hombre, no confiar en nuestro dinero, no confiar en nuestra capacidad. Sí, Dios nos da la sabiduría, pero antes de eso es Dios. Antes de tu cartera es Dios, antes de tu negocio es Dios, antes de tu hermano es Dios, antes de tu padre es Dios. Tiene su lugar, ese es otro tema, pero antes de todo es Dios. Y a veces se nos olvida. Entonces, es creerle, confiar en Él, ponerlo en primer lugar, y confiar. Porque también lo podemos poner en primer lugar, así como dice la gente, nada más por encimita, pero no confiamos. Porque a veces Dios nos dice, no, deja esa amistad, deja ese negocio, deja esa manera de ser, y no confiamos. Le creemos, lo ponemos en primer lugar, pero ahí hay un fallo. Tenemos que también quitar eso, ¿verdad? Entonces, este versículo, la verdad, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Así de sencillo. Nuestro primer lugar debe ser Dios. Ya lo demás va a ser añadido, va a ser resuelto, va a ser quitado, pero todo bajo el propósito de Dios que tenga para nuestras vidas. No nos debemos de preocupar. Se dice fácil, pero ¿cómo decía? Se dice fácil, pues de un gran esfuerzo, así decían, ¿verdad? Se dice fácil, pero ¿saben qué es? ¿Cómo podemos empezar? Como ese misionero, orando, poniéndolo en primer lugar nuestro día. Que va a tener un afán ese día, sí lo va a tener. Que va a tener una aflicción, sí la va a tener. Y muchas a lo mejor. A lo mejor ese día va a estar tranquilo, al siguiente va a estar fuerte. No sabemos, pero confiando en Dios y en primer lugar, no va a pasar nada. Como decía mi hija cuando estaba chiquita, no pasa nada, no pasa nada. Y si pasa, pues Dios provee, como en Eclesiastés, lo que es ya fue y lo que vendrá algo así. Vamos a leerlo porque no hay que dejarlo así. 3:15, Eclesiastés 3:15. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Dios restaura lo que pasó, punto. No hay más que confiar, ¿verdad? Entonces hay que confiar en Dios y ponerlo en primer lugar. Y si esta mañana te has dado cuenta, sabes que sí, he estado un poco afanado, porque la verdad todos hemos pasado por eso, pues vamos a orar y vamos a ponerlo en manos del Señor y entregárselo, para que Él nos diga qué está pasando. Algo puede estar ahí a lo mejor fallando, no sé, pero vamos a orar. Él es el que nos va a decir. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Señor, ponemos en tus manos, Padre, esta palabra, Señor.